Avanzando, cambiando un poquito de tema, después vamos a volver a utilizar todos los conceptos que vimos anteriormente, pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre lo que son ciclos límites o básicamente soluciones periódicas de nuestro sistema. A ver si no quedó nadie en la lista de espera. No. ¿Sí? Bueno, definiciones triviales que ya conocen. ¿Sí? Una solución periódica básicamente es una solución que se repite en el tiempo. ¿Sí? Que es periódica con un periodo t, ¿sí? Mayor a 0. ¿Sí? Básicamente, cuando pase un tiempo t, ¿sí? Voy a tener de vuelta la misma solución temporal. ¿Sí? Una sinusoidal o cualquier sistema que independientemente de su forma se repita con un ciclo, por más que sea algo así medio raro, si después no lo voy a buscar de vuelta porque no me va a salir, vamos a tratar. ¿Sí? Por más raro que sea, si con el tiempo se vuelve a repetir exactamente la misma forma y así indefinidamente, vamos a decir que este sistema tiene solución periódica. ¿Sí? El periodo t es el periodo que tarda en repetirse la solución, ¿no? Excluyendo obviamente la solución trivial, que es cuando la solución es cuando x de t es idénticamente nulo, ¿sí? Por ejemplo, un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio no es una solución periódica, por más que si nos paramos en el punto de equilibrio como condición inicial, el sistema tiene una solución constante, ¿sí? Independientemente si sea estable o inestable, el sistema no se va a mover de ese punto. Esos puntos, los puntos de equilibrio, no son soluciones periódicas, ¿sí? Porque justamente excluimos las soluciones triviales. Si la vemos, un poco lo que estuvimos analizando en la clase pasada, si la vemos en el plano de fase, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver como soluciones periódicas son curvas cerradas en el espacio. ¿Sí? Son curvas que pueden ser armónicas, pueden ser sinusoidales o pueden tener formas raras que tienen forma cerrada. Es decir, que cualquier condición que arranque sobre esta curva va a seguir, va a permanecer dentro de esta curva para todo tiempo futuro. ¿Sí? O sea, voy a repetir. ¿Sí? Hasta volver al punto y volver a repetir. ¿Sí? Para el caso particular de los sistemas lineales, la única estructura que conocemos de este estilo es el centro. ¿Sí? El centro, el sistema que tiene punto de equilibrio con una estructura de tipo centro es un sistema que tiene solución periódica. ¿Sí? Fíjense que acá estoy hablando simplemente de soluciones periódicas, todavía no entré en lo que son ciclos límites. Entre soluciones periódicas y ciclos límites hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Bueno, acá dice un poquito de lo que discutimos en la clase pasada, ¿sí? La principal limitación de los osciladores lineales, como ya saben, es que su amplitud y su frecuencia dependen exclusivamente del punto de inicio del sistema y además son, por lo que vimos anteriormente, estructuralmente inestables. Es decir, que cualquier perturbación me deja que el sistema tenga estructura de punto de equilibrio centro. ¿Sí? Por lo tanto, en la práctica es muy deseable en varios campos de aplicación poder obtener justamente soluciones periódicas o sistemas que tengan respuestas periódicas como osciladores y demás para usar en la práctica, ya sea como relojes de computación y otras aplicaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre una solución periódica que se produce en un sistema no lineal con respecto a la solución periódica que se produce en los sistemas lineales? Bueno, en particular, vamos a decir que una curva cerrada es un ciclo límite si esa curva cerrada es aislada. ¿Sí? ¿Qué implica que sea aislada? Que si yo... se cambia. ¿Qué implica que la curva sea aislada? Que curva cerrada, creo que todos entendemos que es curva cerrada, pero que sea aislada implica que si yo aplico un diferencial, me muevo un diferencial sobre esta curva, ¿sí? No voy a tener otra curva periódica pegada a esta, ¿sí? Como pasa en lo que es los osciladores lineales, ¿sí? Si nosotros tenemos esta curva como un oscilador lineal del sistema de estructura tipo centro, si me muevo un diferencial con respecto a esta curva, voy a tener otra curva también cerrada. ¿Sí? Para que sea ciclo límite, para que una curva cerrada sea considerada ciclo límite, no tiene que tener una curva diferencialmente cerca a la curva definida como ciclo límite. ¿Sí? O sea, es una curva aislada. ¿Sí? Creo que la palabra lo dice por sí sola.
pero bueno, está solo en el espacio, ¿sí? En particular, vamos a ver más adelante que después vamos a buscar trayectorias que converjan justamente a esa curva cerrada, ¿sí? Por lo tanto, como saben que si el sistema es continuo, diferenciable, dado un punto en el plano de fase, no puede haber dos trayectorias sobre este punto de plano de fase, así que no puede haber una curva diferencialmente cerca con respecto al ciclo límite. Y bueno, como toda curva solución periódica, las trayectorias o las soluciones temporales que comienzan dentro del punto de equilibrio, o sea que son... Sí, si yo defino, como decíamos, una condición inicial, un punto dentro de mi curva cerrada, ¿sí? La trayectoria de este punto, de esta condición inicial, ¿sí? Va a permanecer dentro del ciclo límite para todo tiempo futuro, ¿sí? O sea, toda trayectoria que comienza dentro punto de un ciclo límite, sea ciclo límite estable o inestable, que después vamos a ver cómo se definen, permanecen dentro del ciclo límite para todo tiempo futuro, ¿sí? Así las veces de un punto de equilibrio, pero en vez de tener un solo punto en el plano, tenemos una curva de equilibrio, ¿sí? Bien. Bueno, en general nosotros vamos a analizar lo que son ciclos límites estables, ¿sí? O sea que condiciones de inicio suficientemente cerca del punto de equilibrio convergen al ciclo límite, ¿sí? Pero también hay lo que se llama ciclos límites inestables que definen como cuando condiciones suficientemente cerca del ciclo límite se aleja del ciclo límite, ¿sí? Ya sea de un lado o del otro, ¿sí? Y tenemos semiestables cuando se acercan por un lado y se alejan por el otro, ¿sí? Esa es una condición un poquito más rara. Por lo tanto, esto más bien de vuelta anecdótico porque, como les digo, solo vamos a considerar trayectorias convergentes al ciclo límite, ¿sí? Pero tenemos estos tres casos posibles de ciclo límite, ¿sí? Ciclos límites estables, donde ya sea trayectorias que comiencen dentro o fuera del ciclo límite convergen al ciclo límite, trayectorias de ciclos límites inestables, donde toda trayectoria que comiences por dentro del ciclo límite o por fuera diverge, se aleja del ciclo límite, ¿sí? En este caso se acerca al origen, en este caso diverge hacia el infinito, ¿sí? Acá es divergente por más que vaya al origen porque diverge del ciclo límite simplemente. Y ciclos límites semiestables, que son ciclos límites donde por fuera del ciclo límite se pueden acercar, pero por dentro se pueden alejar, ¿sí? O sea, no es lo mismo el comportamiento dentro del ciclo límite que fuera, ¿sí? Hay dos casos, se puede acercar por adentro y alejar por afuera, o acercar por afuera y alejar por adentro, ¿sí? En particular, como les digo, más allá de estas definiciones, vamos a analizar los ciclos límites estables, con la condición o la facilidad de que los ciclos límites inestables pueden obtenerse fácilmente simplemente invirtiendo la parametrización del tiempo, ¿sí? ¿Qué implica invertir la parametrización del tiempo? Es que, dado mi sistema x de t, igual, bueno, a la función de x, ¿no? ¿Sí? Yo puedo definir un nuevo tiempo tau definido como menos t, ¿sí? ¿Qué va a hacer este cambio de variables en mi sistema? ¿Sí? Va a hacer que el sentido de todas las trayectorias se invierta. Es decir, que si habían trayectorias que convergían al ciclo límite, si hago este cambio, esta inversión en la parametrización del tiempo, esa trayectoria que se acercaba va a tener, va a tener las mismas direcciones, pero con sentido contrario, ¿sí? Va a ser lo mismo en el sentido contrario. ¿Qué implica esta parametrización? Es que si yo tengo un ciclo límite inestable o quiero analizar si existe un ciclo límite inestable de un determinado sistema, puedo invertir la parametrización del tiempo y verificar si existe en ese sistema con el tiempo invertido, verificar si existe un ciclo límite estable, ¿sí? Por lo tanto, todas las herramientas que generamos para ciclos límites estables pueden ser utilizadas después para ciclos límites inestables, ¿sí? Analizando este sistema transformado. Por lo tanto, a raíz de esto, bueno, estos son sistemas un poquito más complejos que no los vamos a analizar,
Pero a raíz de esto vamos a analizar simplemente ciclos límites estables, sabiendo que con este truquito que tenemos acá podemos también analizar ciclos límites inestables. Bien. En particular, para todo esto, acá tengo varios casos de ejemplo para jugar un poquito. ¿Sí? En lo que es la carpeta del Drive que les pasé este programa, que es un programa que hizo un profesor en MATLAB de la facultad hace algunos años ya, donde nos permite básicamente dibujar el diagrama de fase de un determinado sistema planar, ¿sí? De dos sistemas, eh, con dos estados, ¿sí? Y bueno, también nos permite encontrar la solución temporal o para esa condición inicial del estado 1 y el estado 2. Y tiene la particularidad que es medio interactivo, por tanto, podemos en principio dibujar lo que es el campo vectorial en el programita y también podemos hacer un clic en la pantalla y el sistema automáticamente nos dibuja la trayectoria para esa condición inicial donde nosotros hicimos clic dentro del plano de fase, ¿sí? Así que más adelante seguramente para verificar las soluciones y para verificar que efectivamente hay ciclos límites y demás, pueden usar otras herramientas de MATLAB, ¿sí? Pueden encontrar soluciones temporales de MATLAB directamente o usar cualquier herramienta que ustedes crean necesaria, e incluso de otros programas que no sean MATLAB, pero se les dejo esta herramienta que para hacer una rápida verificación la verdad que ayuda bastante, que si lo abren, creo que lo tenía abierto ya. ¿Sí? El sistema cuando arranca luce más o menos de esta manera, ¿sí? Donde en opciones, por ejemplo, ustedes pueden cambiar los límites del eje X y el eje Y, donde el eje X es el estado X1 y el eje Y es el estado X2, y bueno, el tiempo también. Y acá abajo pueden escribir su sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Donde la primera ecuación corresponde a X1 punto y la segunda ecuación corresponde a X2 punto. Déjenme un segundito que busco agua nomás y ya vuelvo. Ahí está, disculpen la interrupción. Y nosotros básicamente podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Yo acá, para tener un poquito más fácil, escribí 4 ciclos límites en particular para que veamos un poquito esta herramienta. De vuelta opcional, se las dejo por si la quieren utilizar, pero son 4 sistemas no lineales que tienen ciclos límites, ¿sí? Y bueno, tienen diferentes ciclos límites estables, inestables o semiestables. En particular, acá creo que tengo graficado el primero, de x2 menos x1 por este tren acá, menos x1 menos x2, x2 menos x1 menos x2 menos x1 menos x2, perfecto. Y lo que nos permite básicamente, bueno, dibujar isoclinas, que para el caso no nos interesan, o por ejemplo dibujar el vector de campo vectorial, ¿sí? Fíjese que no nos dice sentido, simplemente nos da la dirección, ¿sí? Y como les decía, si nosotros agarramos y hacemos clic en cualquier lado de la pantalla, ¿sí? El sistema, el programita automáticamente nos va a graficar la solución temporal para esa condición inicial. Fíjense que, vamos si quieren agrandar un poquito el tiempo porque tiene una oscilación bastante grandecita. Vamos a ponerle 50. Fíjense que, dada esta condición inicial, el sistema converge a lo que es el ciclo límite, ¿sí? Donde tengo esta oscilación más bien armónica, ¿sí? Y para cualquier otro punto que seleccione, ¿sí? El sistema va a ir a parar al mismo ciclo límite, ¿sí? Y fíjense que bajo esta condición no hay un ciclo límite, por lo menos por fuera, que se encuentre diferencialmente cerca del ciclo límite que estamos analizando, ¿sí? Siempre va al mismo ciclo límite. Y lo mismo pasa cuando analizamos las condiciones iniciales por dentro del ciclo límite. Todas las trayectorias cercanas al ciclo límite convergen al ciclo límite. Esto es lo que es el ejemplo de un ciclo límite estable, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada un poco, ¿sí? Pero bueno, como les digo, también esto es un poquito más complicado, voy a ver si me sale, porque analizar siempre un sistema inestable suele provocar que, bueno, los cálculos de la computadora exploten un poco, así que le voy a bajar un poquito la base de tiempo. Pero fíjense que si yo escribo este sistema de acá, que lo único que cambia es este signo de acá,
y este signo de acá, ¿sí? Después es exactamente igual. Que esto lo convierto en un más. Lo convierto en un mes. Perdón, esto así. Un más y en un más también. En un más. Me lo borro todo y vuelvo a graficar. Voy a ver si funciona. Por lo menos los puntos de equilibrio que se encuentran, los puntos de inicio que se encuentran dentro del ciclo límite divergen del ciclo límite. ¿Sí? Acá hay un ciclo límite donde el sistema se separa. Y si aprieto por fuera del ciclo límite, el sistema, como ven, diverge. Se aleja del ciclo límite. Fíjense que hay una línea invisible en el medio que no vemos, porque no la podemos analizar con esto, donde básicamente nuestro sistema, donde nuestro sistema tiene dos comportamientos completamente diferentes, ¿sí? En uno se acerca, se va, diverge hasta el infinito, y el otro converge al origen, ¿sí? En el medio hay algo invisible que es el ciclo límite, ¿sí? ¿Qué es lo que le digo? Que si a esto ustedes le cambian la parametrización del tiempo, fíjense que en la ecuación diferencial el único término que depende de t es el dt de la derivada, ¿sí? X punto es x, diferencial x con respecto a diferencial t, así que tranquilamente yo lo que puedo hacer es cambiar el signo a toda esta ecuación. ¿Sí? Lo que estoy hablando, por si lo dije muy al aire y no se entiende, es que acá tengo mi sistema definido por x punto igual a f de x, ¿sí? Esto no depende del tiempo, porque esto depende de los estados. Lo que sí depende del tiempo es el diferencial, porque esto es diferencial x con respecto a diferencial t. Entonces yo podría, a esta derivada, hacer un cambio de variable que sea tau igual a menos t. Por lo tanto, t igual a menos tau. ¿Sí? Entonces esto me queda diferencial de tau por menos f de x. ¿Sí? Con este simple truco, invertí la parametrización del tiempo de mi sistema. Y si hago esto, y las matemáticas no me explotan, debería, que me quede, agrego el que, la nueva conversión. Debería ahora obtener perdón, me quedo menos acá. Debería obtener el mismo ciclo límite, pero ahora estable. ¿Sí? Así ven como les decía, ¿sí? Viendo todas las herramientas de análisis de ciclos límite estables, yo puedo analizar un ciclo de límite inestable simplemente invirtiendo parametrización del tiempo porque se va a transformar en un ciclo límite estable. ¿Sí? Después, cuando vuelva a transformar, voy a saber que este ciclo límite de mi sistema en verdad no es estable, sino que es inestable. ¿Sí? Pero bueno, sepan que todas las herramientas que vemos se extienden de forma general a lo que es análisis de ciclo límite inestable. ¿Sí? Los otros dos casos se los dejan a ustedes para que lo analicen un poco. ¿Sí? Que si mal no recuerdo, hace bastante que no lo veo porque siempre digo lo mismo, pero si mal no recuerdo son semiestables. ¿Sí? Un poquito más raro y ahí ya no tiene tanto. Digamos, si yo invierto la parametrización del tiempo de un ciclo semiestable, va a seguir siendo semiestable, solamente que me va a invertir el comportamiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué estamos? 15:22. Bueno, vamos a ver algunos conceptos preliminares que nos van a servir después para entender algunas cosas de los teoremas, ¿sí? De los enunciados. Y bueno, por ahí me tomo un minutito para por lo menos enunciar el teorema, el primero de los teoremas que vamos a utilizar. No vamos a hacer ejemplos nada, lo dejo ahí enunciado para que quede presente y después retomamos la clase que viene, ¿sí? Pero una definición que vamos a utilizar bastante, por ahí no la vamos a nombrar tanto más adelante, pero siempre va a estar presente ahí dando vuelta, es la definición de punto límite, ¿sí? No ciclo límite, sino punto límite, ¿sí? Que el punto límite es una definición independiente de si el sistema tiene ciclo límite, es otra cosa, ¿sí? El nombre ciclo límite viene por esta definición, pero esta definición es más general.
vamos a decir que un punto Z cualquiera en el plano de fase de R2, ¿sí? Se llama punto límite positivo, ¿sí? De una trayectoria cualquiera. Si existe una sucesión de tiempos, ¿sí? ¿Qué requiero con una sucesión? Básicamente, acuérdense que una sucesión es un conjunto de tiempos, si quieren verlo discretos, ¿sí? Ya no tengo un t que va entre 0 a infinito, por ejemplo, sino que tengo un conjunto infinito de tiempos discretos, un t1, como un t2, como un t3, ¿sí? Una sucesión infinita, ¿no? Con la única particularidad de que el t de n para n teniendo infinito tiende a infinito, ¿sí? Tengo una sucesión de tiempos, me dicen, tal que la solución, la trayectoria de esa condición inicial que planteé x0, ¿sí? Para n teniendo infinito, tiende a el punto z, ¿sí? Esto es medio trivial porque si ustedes, no sé, quieren analizar un punto de equilibrio, por ejemplo, dicen, y sí, obvio, por más que tenga una sucesión, si el tiempo tiende a infinito y mi sistema tiende al punto de equilibrio, el sistema va a tender al punto de equilibrio para t teniendo a infinito, ¿para qué planteo una sucesión? ¿Sí? Bueno, esta sucesión de tiempos nos va a servir cuando analicemos justamente órbitas periódicas. Es válido también para definición de puntos de equilibrio, es más, los puntos límites son puntos de equilibrio, ¿sí? O al revés, los puntos de equilibrio son puntos límites, pero también las soluciones periódicas son, todo punto dentro de las soluciones periódicas son puntos límites. ¿Sí? El conjunto de todas las soluciones periódicas, de todos los puntos de soluciones periódicas dentro de la curva cerrada, se denomina un conjunto límite, que es la definición que hay acá abajo. ¿Sí? El conjunto de todos los puntos límites positivos se denomina conjunto límite positivo. ¿Sí? Fíjense que, bajo esta definición, cualquier punto de una solución periódica es un punto límite. ¿Por qué? Imagínense que tienen una solución periódica, imagínense que esto es exactamente bonito, igual, todo periódica, ¿sí? Y yo me define, dado un tiempo t0, no me deja nunca hacer puntos, así que tengo que hacer mucho. Dado un t0 donde está analizando cualquiera, ¿sí? Y sabiendo que esto de acá tiene un periodo t, ¿sí? Yo siempre me puedo definir una secuencia tal que t sea igual a t0, t0 más t0 más 2t, y así sucesivamente, donde en esta secuencia, para tn, para el último término, t tiende a infinito, ¿sí? Donde si analizo el sistema, el conjunto límite para estos puntos en particular, ¿sí? Va a ser, si estoy analizando este punto, va a ser volver a analizar este punto, analizar este punto y analizar este punto. Y fíjense que este es un punto estático, ¿sí? Siempre que analice mi trayectoria en estas instantes de tiempo en particular, voy a caer en este punto de acá, ¿sí? Y va a ser el mismo, va a ser único. Este punto entonces es un ciclo límite, perdón, es un punto límite. También lo es cualquier otro punto de la solución periódica. Si ahora analizo este y analizo T1, y esto es T1, y me defino otra nueva secuencia en vez de T0 con T1, T1, T1 de T más T, T1 más 2T, ¿sí? Voy a estar obteniendo este punto límite. ¿Sí? Fíjense que este punto de acá, ¿sí? Es no es un punto de equilibrio, pero es un punto límite, ¿sí? Por eso tengan en cuenta que la definición de punto límite es más extensa o más general que el punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio es un punto límite, pero no todo punto límite es un punto de equilibrio, básicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Este punto de acá es un punto límite de esta trayectoria, pero este punto de acá también es un punto límite de esta trayectoria. Y cualquier punto sobre esta curva es un punto límite sobre esta trayectoria, ¿sí? O sea que esta trayectoria de acá, que va a una órbita periódica,
tiene, en verdad, infinitos puntos límites. Toda esa colección de puntos límites se denomina conjunto límite, ¿sí? Que es lo que definiría una solución periódica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque defino T0 más un diferencial, o más dos diferenciales, más tres diferenciales, más todos los diferenciales que quiera, y voy a ir recorriendo todos los puntos a lo largo de la curva. ¿Sí? Bajo esta definición del punto límite, ¿sí? Podemos definir ahora sí lo que es, más formalmente, lo que es un ciclo límite. ¿Sí? Y básicamente la definición más formal viene así. Un ciclo límite es una órbita cerrada, esto era gamma, sí, gamma, ¿no? Órbita cerrada gamma, para la cual existe al menos un punto de X del plano de fase X fuera de esta órbita cerrada, tal que gamma es el conjunto límite de ese punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dado una curva cerrada, gamma, ¿sí? Si yo analizo, si yo encuentro que sea un punto de equilibrio, un punto de inicio, cuya trayectoria tiene como conjunto límite esta curva, o sea que las trayectorias vengan acá, ¿sí? Entonces gamma es un ciclo límite. ¿Sí? Un poquito lo que venimos diciendo, pero más formal. Bien. Eh, bueno, también se puede definir lo que es conjunto de límite negativo, ¿sí? Que eso no lo mencioné, pero está acá arriba, que es lo inverso, es cuando es el conjunto de puntos al que las trayectorias tienden cuando el tiempo tiende a menos infinito, o sea, cuando me voy para el otro lado. ¿Sí? Es lo que le he comentado un poquito de la parametrización del tiempo. ¿Sí? Si yo invierto la parametrización del tiempo, el menos infinito se transforma en infinito y tengo el mismo análisis que tenía anteriormente. Por tanto, lo que son los puntos límites negativos y los conjuntos límites negativos me sirven para justamente analizar ciclos límites inestables. ¿Sí? Bien. Son y 30, así que bueno, estamos viendo horario. Bueno, acá hay una última definición que hace falta, que viene de la mano con el teorema que vamos a ver a continuación, y con eso terminamos la clase ya, ¿sí? Que es la definición de conjunto invariante. ¿Sí? Antes de proseguir, ¿se entendió bien la definición de punto límite y conjunto límite? Y bueno, después ciclo límite. Sí. Bien. Si hay alguna duda, aprovechen. Si no, igual siempre lo pueden hacer en privado, ¿no? La definición que nos queda es la definición de conjunto invariante. ¿Sí? Una región del plano M, cualquiera, que esté dentro del plano de fase de R2, se dice que es positivamente invariante, o negativamente, ya vamos a ver la segunda definición, pero quédense con positiva por ahora. Se dice positivamente invariante con respecto al flujo, si toda trayectoria que esté dentro, perdón, todo punto que esté dentro de M, perdón, si para todo punto de inicio que esté dentro de M, toda la trayectoria permanece en M para todo tiempo futuro. ¿Sí? Que es un poco lo que hice acá. Esta definición implica que un conjunto positivamente invariante si toda trayectoria que inicia en M permanece en M para todo tiempo futuro. ¿Sí? Esto, en principio, no tiene nada que ver con punto límite, es un concepto más bien general, ¿sí? Pero imagínense que definen una región cualquiera, no es una trayectoria, es una región del plano, ¿sí? Es una región M, ¿sí? Pueden existir trayectorias que hagan esto. No sé si van al origen, si esto es el... ¿Sí? No, M no es una trayectoria, es un dominio simplemente dentro de R2. ¿Sí? Si toda trayectoria, el conjunto M es positivamente invariante si toda trayectoria que inicie en M permanece en M para todo tiempo futuro. O sea, si yo agarro cualquier trayectoria que arranque en M, ninguna trayectoria va a escapar de M. ¿Sí? No puede haber nunca una trayectoria que arranque en M y se vaya. ¿Sí? Si pasa esto, M no es un conjunto positivamente invariante. Pero si yo puedo demostrar que toda trayectoria que arranca en M permanece en M para todo tiempo futuro, M es un conjunto positivamente invariante. ¿Sí?
La definición de negativamente invariante es lo mismo, pero de vuelta invirtiendo la parametrización del tiempo. En vez de para todo tiempo mayor a 0, para todo tiempo menor a 0. ¿Sí? Bien. Eso entra en juego con lo que es el teorema de Poincaré-Bendixson, que es el primer teorema que vamos a ver, en verdad el único que vamos a ver para detección de ciclos límites. Todos los otros teoremas que vamos a ver, o criterios, o herramientas, son para determinar cuándo un sistema no posee ciclos límites, que es algo parecido, pero que tiene una radical diferencia, ¿sí? Con este teorema de acá, que es el único que vamos a ver para este sentido, vamos a poder determinar cuándo un sistema tiene ciclos límites, ¿sí? Si este teorema no se cumple, no podemos determinar que no tenga ciclos límites. Pero si este teorema se cumple, podemos determinar que el sistema tiene un ciclo límite, ¿sí? Eh, bueno, volviendo a lo mismo, ¿por qué analizamos ciclos límites en lo que son sistemas de segundo orden? Simplemente porque, un poco lo había comentado, creo, la clase pasada, ¿sí? La particularidad de los sistemas planares es que en el plano de fase, nosotros, cualquier curva que aparezca, cualquier curva en el plano de fase de un sistema de orden 2, tienen la particularidad de separar al plano de fase en dos regiones. Una externa al plano de fase y una interna al plano de fase. ¿Sí? Vamos a hacer otro color. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si analizamos un sistema de orden 3, ¿sí? O sea, lo vemos en 3 dimensiones, en un espacio de estados, y definimos una curva en ese espacio de estados, ¿sí? No podemos definir un conjunto dentro de esa curva y fuera de esa curva. Deberíamos definir una esfera para poder hacer eso, para poder definir una superficie interna y una superficie externa. Pero con una curva no podemos definir regiones porque, bueno, lo sobrepasan abruptamente, ¿sí? Pero para lo que son sistemas de orden 2, sí podemos hacer esto, ¿sí? Y algo tan trivial como esto, de que una curva en el plano de fase separa al plano en dos regiones completamente definidas, ¿sí? Es la base de un montonazo de herramientas que fueron surgiendo que nos van a permitir, bueno, justamente analizar ciclos límites. Una de esas herramientas es justamente el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿sí? Estas curvas, en general se llaman curvas de Jordan, y bueno, se suelen definir sentidos a las curvas, que después vamos a ver con otras herramientas que se llama teoría del índice. Pero bueno, esto le pongo el link de lo que es una curva de Jordan para que lo vean si lo escucharon hablar por ahí. Pero la ventaja de esto, como les digo, es que justamente a partir de ese de ese concepto tan simple, nosotros podemos, o yo no, pero por lo menos Poincaré y Bendixson pudieron encontrar un teorema que después se convirtió en criterio para hacerlo más práctico, ¿sí? Sobre la existencia de ciclos límites, ¿sí? Y bueno, con todo este teorema terminamos la clase básicamente, pero el teorema de Poincaré-Bendixson dice que dado una trayectoria, ¿sí? Gamma cualquiera, acotada, ¿sí? O sea que no se va a infinito, del sistema planar x punto y f de x, y sea L su conjunto límite, si L no contiene puntos de equilibrio, entonces L es una órbita periódica, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo este teorema? Básicamente que los conjuntos límites, perdón, los puntos límites los podemos clasificar en dos partes, en dos tipos. Los puntos límites que corresponden a un punto de equilibrio y los puntos límites que pertenecen a una órbita periódica, ¿sí? Hace esas dos distinciones, ¿sí? Bueno, este teorema lo ven así a simple vista y dicen, bueno, no, ¿cómo utilizo esto para encontrar un ciclo límite? Así a simple vista no se puede utilizar. Por eso nace lo que es el criterio de Poincaré-Bendixson, que sí ya es una herramienta más práctica, que nace de este teorema, básicamente, ¿sí? Y el criterio, que en definitiva lo que vamos a terminar utilizando para hacer las cuentas, es dado un sistema planar, x punto igual a f de x, y sea M un subconjunto cerrado y acotado, ¿sí? Cerrado y acotado es que sea cerrado, o sea que contenga a su límite, a su región límite. Cerrado y acotado, básicamente es un subconjunto M, ¿sí?
que contenga a su límite, ¿sí? Esta curva límite la contiene, ¿sí? Si es abierto, el conjunto no contiene esta curva límite, pero si es cerrado, el sistema contiene a esta curva límite, ¿sí? O sea, generalmente, cuando defines esta superficie, por ejemplo, si es una circunferencia, lo definen como, no sé, x1, perdón, más x2 al cuadrado, menor o igual a al radio al cuadrado de la subreferencia. Este menor igual, el igual, es lo que hace que el sistema contenga a su límite, ¿sí? Si esto diría solo menor, sería, por ejemplo, un conjunto abierto, ¿sí? La definición formal sería X, los estados pertenecientes a los reales, tal que cumplan con esta condición, ¿sí? Y acotado implica que no contiene el infinito, básicamente, ¿sí? Que está acotado en el espacio, ¿sí? Que no se expande hacia el infinito, básicamente. Entonces, volviendo, dado un sistema planar x punto, f de x, y un conjunto cerrado y acotado, M, entonces, si M no contiene ningún punto de equilibrio, esto lo voy a ver después, omitan esto por un momento, ¿sí? Si M no contiene puntos de equilibrio y toda trayectoria que comienza en M se queda en M para todo tiempo futuro, entonces, es decir, M es positivamente invariante, entonces M contiene una órbita periódica dentro de la región, ¿sí? No sé dónde está, pero sé que dentro de esta región, si se cumple que M no contiene punto de equilibrio y toda trayectoria que comienza en M se queda en M para todo tiempo futuro, o sea, M es positivamente invariante, entonces no sé dónde, el teorema no nos dice dónde está, pero sé que dentro de este conjunto existe un ciclo límite, ¿sí? Bien, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? ¿Por qué se puede decir esto? Bueno, justamente al dividir los puntos límites en dos conjuntos, el conjunto de los puntos de equilibrio y los puntos pertenecientes a una trayectoria cerrada, ¿sí? En general, ¿sí? Los sistemas, para el tiempo teniendo infinito, no se pueden quedar variando infinitamente en el espacio sin ir a ningún punto, ¿sí? Es de esperar, o sucede, en verdad, está demostrado, que toda trayectoria tiende a su punto límite, ¿sí? O diverge, o bien diverge, o tiende a un punto límite. No hay punto medio, ¿sí? O sea, no se puede quedar ninguna trayectoria en el plano de fase, ¿sí? Se puede quedar variando aleatoriamente durante todo el tiempo, ¿sí? Pueden tener comportamientos pseudo aleatorios, pero nunca va a ser completamente aleatorio, ¿sí? Siempre van a tener comportamientos definidos, ¿sí? Siempre las trayectorias no es que se van a quedar yendo de un lado para el otro sin detenerse nunca, sino que o bien van a diverger, van a ir al infinito, o bien van a ir a un punto límite. ¿Qué pasa? Si M es positivamente invariante, las trayectorias no pueden irse a infinito porque no pueden atravesar, porque justamente toda trayectoria que comienza en M permanece en M para todo el tiempo futuro. Y si además M no contiene puntos de equilibrio, no hay otra situación, por el teorema de Poincaré-Bendixson, del que el sistema converja a una órbita periódica, porque no hay otro caso, ¿sí? O se va al infinito o va a un punto de equilibrio, o va a una órbita periódica. Si no se puede ir al punto de equilibrio, y si no se puede ir al infinito, perdón, y M no contiene punto de equilibrio, no queda otra de que el subconjunto M contenga dentro de ese conjunto una trayectoria cerrada. ¿Sí? Perdón, en verdad, sí, una órbita periódica, una trayectoria cerrada. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué pasa con esta partecita de acá? ¿Sí? Dice, M no contiene punto de equilibrio o solo contiene punto de equilibrio cuya matriz jacobiana en dicho punto posee autovalores con parte real positiva. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Bueno, si solo tengo parte real positiva, ¿sí? Imagínense que tengo un punto de equilibrio en el origen, para hacerlo trivial, ¿sí? Que los autovalores tienen parte real positiva, es decir, que localmente por lo menos las trayectorias divergen desde el punto de equilibrio, ¿sí? Y yo me defino de vuelta mi subconjunto M, del tamaño que quieran, ¿sí? Si yo sé que este conjunto M,
es positivamente invariante y solo tiene un punto de equilibrio cuyas trayectorias son divergentes con respecto a ese punto de equilibrio, siempre puedo redefinir M para excluir el punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Si yo excluyo el punto de equilibrio, M va a seguir siendo positivamente invariante. ¿Sí? Esto sigue siendo un conjunto cerrado y acotado. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora no es convexo, sino que es simplemente una forma de anillo, pero sigue siendo un conjunto cerrado y acotado. Pero al saber que el punto de equilibrio es inestable, para decirlo de forma fácil, ¿sí? Sé que puedo esta región inferior la puedo hacer suficientemente pequeña como quiera, que voy a encontrar un punto donde las trayectorias salgan del punto de equilibrio e ingresen a M. Y si por fuera M ya era positivamente invariante, ¿sí? Es decir que toda trayectoria que ingresaba permanecía en M para todo tiempo futuro, ¿sí? No queda otra que las trayectorias terminen yendo a un ciclo límite. ¿Sí? Entonces, esta aclaración que hay acá, de que M no contiene punto de equilibrio o solo tiene punto de equilibrio cuya matriz jacobiana tiene autovalores con parte real positiva, implica que si sucede la segunda situación, yo siempre puedo redefinir M para excluir al punto de equilibrio y no pasa nada, M va a seguir siendo positivamente invariante. ¿Qué pasa? Si fuera positivo no podría hacer eso, perdón, si fuera un punto de equilibrio no podría hacer eso porque si yo a M le excluyo un punto de equilibrio estable, ¿sí? Definiéndome un anillo, este conjunto M deja de ser positivamente invariante porque si esto es estable, algunas trayectorias de acá van a venir y van a converger a X. Entonces, algunas trayectorias se van a escapar de M y M deja de ser positivamente invariante. Pero si el punto es inestable, M, si yo excluyo el punto de equilibrio, M va a seguir siendo positivamente invariante. ¿Sí? Si yo lo excluyo para una región inferior suficientemente pequeña, ¿no? Sé que existe esa región suficientemente pequeña donde M sigue siendo invariante. Bien. Bueno, la clase que viene vamos a ver algunas cuentitas o algunos ejemplos de cómo aplicar esto a algunas expresiones para, bueno, determinar efectivamente si tienen si tienen ciclos límites. ¿Sí? Pero bueno, por hoy, hora y 40, así que creo que estamos más que bien para la clase, así no me extiendo por demás y no se empiezan a cansar mucho. Así que bueno, por hoy el contenido terminamos. La clase que viene vamos a aplicar este teorema y después vamos a ver dos teoremas adicionales para la determinación, para determinar cuando un sistema no posee ciclos límites. Y con eso, bueno, concluimos esta clase de ciclos límites. No sé si quedó alguna duda pendiente para cerrar el tema. Si no, ya son libres de ir nomás. Voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, estamos para una grabación. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el martes que viene, simplemente.